Bueno, y cuando son las 9:48 de la mañana, vamos a recibir a nuestro primer invitado del día. Un placer recibir aquí en cabina a Jorge Amado Méndez, quien es aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el PRM. Bienvenido, Jorge Amado, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. De verdad que cuando uno se inicia en el ruedo, así de frente de la política y no tras bastidores, como yo estuve alguna vez, no se deja uno de sonrojar cuando viene a programas con una audiencia como esta, ¿no? Y un poco de aquello del sueño hecho realidad y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vamos. Déjame preguntarle algo. Tú sabes que, como él dice, estuve trabajando tras bastidores. Realmente, caminando la ciudad de Santo Domingo, y en redes sociales, lo que es la propuesta, la publicidad de Jorge Amado. ¿Quién es Jorge Amado? ¿De dónde viene Jorge Amado? ¿Y cuál ha sido su historia y su trayectoria en política para aspirar a una nominación dentro de su partido a una diputación por el Distrito Nacional? Mira, Jorge Amado es parte de un grupo de jóvenes que creció en lo que fue la Juventud Revolucionaria Dominicana, el PRD histórico, que luego fundó el PRM. Pero un partido político hay un poco de aquello de una empresa o un equipo de pelota donde hay diferentes bases, diferentes roles, desde el que lleva el café hasta el presidente del partido. Hay una serie de campañas y en todas del año 98 a la fecha que ha estado el PRD o el PRM hemos estado procurando, apoyando a otras personas. Hemos estado muchas veces en este edificio acompañando a muchísima gente. Y ahora nos tocó a nosotros. Jorge Amado es un abogado en ejercicio que, si bien, como te dije, he estado ligado a lo que es la vida, la partidocracia de algún modo. Nunca he sido funcionario público, no soy funcionario público. Es la primera vez que decido salirme de mi área de confort, de mi ejercicio privado y ir al ruedo. Tengo 44 años, tengo 3 hijos y de algún modo pensé ahora, a la mitad de mi vida económica, que era el momento adecuado porque tengo tiempo para emprender cualquier otro tema, pero también tengo ya un recorrido que me permite quizás tomar la licencia adecuada en mi empresa y poder dedicarme a tiempo completo a esta aspiración y eventualmente a ser legislador. Ahí en ese sentido va mi pregunta. ¿Qué te motiva ahora a aspirar, a irte al otro lado? Porque dijiste que siempre estuviste detrás. Entonces, ¿qué te motiva y qué propones para esas personas de la circunscripción 1 que quizás necesitan algo diferente? Mira, yo no te niego que hace 6, 7 años le salí junto a mis amigos, a mi familia, a decirle al país que entregara la conducción, nada más y nada menos que del Estado, en manos de un joven que no tenía experiencia en la cosa pública, muy parecido a mí, que estaba en el sector privado también y que de algún modo hoy nos conduce con un gobierno decente. Hablo del presidente Luis Abinader, con un gobierno decente, transparente y que de algún modo está tratando de dejar un gran legado, inspirado en su vocación de servicio y en la de sus miembros de su gabinete. Digo, también es el momento de mí de devolverle un poco a Dominicana. Yo he crecido aquí, he emprendido aquí, no he tenido que irme al exterior más que a estudiar y volver. Y digo, ven acá, aquí hay oportunidades, pero no las hay en la demasía que quisiéramos. Y creo que con el ejercicio que hago de aspirar a una posición electiva, mucha gente que está en su casa pensando, pero ven acá, yo puedo aportar o quiero aportar o en algún momento tengo que dar mi granito de arena, lo haga. Y creo que mi principal motivación es esa, es crear algún efecto multiplicador. Jorge, primero agradecerte, Jorge, que esté aquí con nosotros. Es un placer para nosotros. Jorge, mira, yo siempre me acuerdo de Freddy Vera Goico. Cuando hablaba de política, Freddy, todos los caudillos, ¿verdad? Como le llamábamos a la trilogía que existía en el país, todos le ofrecieron ser compañero de boleta de él. Don Freddy con una popularidad increíble. Y don Freddy decía siempre, ya a esta altura de juego, yo que mi familia y cosas, no me voy a exponer a que este pueblo empiece a gocearme cosas a mí después que yo he hecho mi asunto aquí en buena lid. Entonces, yo duré mucho tiempo en el PLD, Jorge, y de las razones, varias causas por las que me fui, no solo del PLD, sino de los partidos por completo, una de ellas fue este desorden que hizo el PLD, o mucha gente del PLD. La gente en la calle llamaban por teléfono y decía, usted lo que son unos ladrones, usted lo que son. Y yo decía, pero yo no me he robado un peso nunca porque yo tengo que aguantar esta vaina yo. O sea, y tú el que, los peleaditos, ustedes son unos ladronazos. Digo, porque yo nunca me he robado un peso, porque yo tengo que seguir aceptando que me digan ladrón a mí. Si yo no. Claro. A ti no te preocupa, Jorge, que este pueblo de Juca y de Toquilla y de Piripiropi y de vaina, un hombre que se ha fajado a trabajar, que tiene sus hijos, que tiene un cosa, ahora metido en política, empieza la gente mañana a decir, ustedes son tal vaina, y tú dices, mira, ¿qué es lo que yo he hecho con mi familia? Yo me en esta vaina. Me voy a abrir contigo. Sí me preocupa. Mi hijo tiene mi mismo nombre, tiene 14 años. O sea que dentro de 2 o 3 años estará uniéndose a la vida activa económica del país, estudiando. Y él realmente, cuando yo me inscribí y comencé a hacer una campaña y tomar posiciones, notaba
de una manera increíble que subían mi número de followers, de seguidores o de comentaristas de mis opiniones. Y es como tú dices, no todo es simpático y no todo es a favor. Esto es muy difícil, esto es muy duro. Pero ahora te voy a decir algo. ¿Qué hacemos con República Dominicana? Pienso en Juan Pablo Duarte cuando se fue a Europa a estudiar. Quizá no se fue con una idea marcada de fundar un país, pero viendo allá el desarrollo de la democracia, cuando volvió dijo, no, pero es que no, esto no puede seguir así. Y nos dio un hombre privilegiado, el mismo hombre que tú acabas de mencionar en mi persona, eso era Juan Pablo Duarte en su momento, y nos dio esta república. Y yo creo que la mayoría de la gente, mira, la mayoría de la gente es decente, la mayoría de la gente tiene esa llama por dentro de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, quiere trabajar, quiere desarrollarse, quiere que sus hijos se desarrollen. La mayoría de la gente no está pensando en cuál es el meme más chulo o el bailecito de TikTok. La mayoría de la gente lo que está pensando es cómo va a pagar su hipoteca el mes que viene, en cómo va a juntar para los útiles del colegio. Entonces yo creo que a esa gente, nosotros los dominicanos que hemos tenido oportunidades, le debemos de devolver algo. Eso tiene que ocurrir en algún momento de la vida. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio que eso tiene, pero sí es muy duro. Eso no se puede dejar de lado. Hay que dejar la demagogia de lado y decirlo a sinceridad. Es muy difícil. De hecho, para una persona como yo, con mi condición, con mi forma de vida, llegar al Congreso a través del sistema electoral actual es sumamente difícil. De hecho, es un reto personal mío que lo he decidido, porque yo crecí mirando un Congreso muy distinto a este. Yo recuerdo en el Congreso de los años 80, principios de los 90, don Rafael Caseacta, don Emanuel Esquea, Hugo Tolentino, José Joaquín Vido Medina y Belice Prats. Ese Congreso, esa matrícula era totalmente diferente. Y una de las cosas que yo quisiera poder es emular eso. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, hay que entrar, porque te voy a decir algo. Pero yo te preguntaba ahorita de las propuestas, sobre todo porque estás en una circunscripción que no le interesan las dádivas. O sea, tú estás en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que quiere... No, porque ahí están los grandes sectores de la capital. También hay muchos barrios... También hay muchos barrios, pero por ejemplo... No se refleja la situación que se refleja en el 80% del país. Exacto, entonces no es una circunscripción que se caracteriza por el asistencialismo. Entonces, ¿qué propuestas tú tienes para esa circunscripción que quiere algo diferente y que no se conforma con una canastilla, con una fundita? Mira, tengo que agradecerle a Dios que nací y crecí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Porque sinceramente, tal como vienes de decir, es la circunscripción donde más se sigue el contenido, es la circunscripción donde lo que ustedes me preguntan lo escuchan palabra por palabra, así como lo que les voy a contestar. Nací aquí, crecí aquí y voy a aprecio esa condición porque sé que después del COVID, estas plataformas, estos medios de comunicación entran de manera descomunal a los hogares. Y lo que uno dice puede llegar y puede ser valorado porque sinceramente yo no puedo competir con fiestas populares, con torneos, con mano a mano. No. Esa no es mi fuerte. Mi fuerte es poder llevar un mensaje de cambio, llevar un mensaje de una política decente. Decirle a la gente, inclusive, dejar la demagogia de lado, porque mira, yo históricamente he visto mucho que candidatos a legisladores vienen con 15, 20, 40 propuestas de ley. Y yo, pero ven acá, pero si un legislador de primer cuatrienio quizás no puede pasar un proyecto de ley. ¿Qué es esto? Vamos a ponerle aire acondicionado al malecón. No, pero ven acá, por Dios. No hay que decirle la verdad a la gente. La verdad es que un legislador de 190 no es tanto lo que puede hacer desde el punto de vista de la lógica legislativa, de la aprobación de leyes. Ahora, un legislador de 190 con ese micrófono, en esa asamblea, que es la asamblea más importante del país, cambia una sociedad, abraza un tema, lo empuja. Miren, ahí tenemos la ley de protección de personas con trastorno del espectro autista. No puede haber una ley más noble, que dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo dice que hay que optimizarla. Vamos a optimizarla, pero un legislador, por ejemplo, en mi caso, en la calidad de representación, me metería en Hacienda y en Salud Pública, decir, bueno, muy bien, la ley no es perfecta, pero lo que tenga de bueno, vamos a sacarlo adelante, para que esos niños, esa familia que tiene niños con autismo, que ya no aguantan más, puedan recibir el apoyo del Estado, por ponerte un ejemplo. Y por eso quiero ir al Congreso, porque hay muchísimo que hacer, no es solo sacar leyes. Ole, a ti te sueltan en los barrios que pertenecen al Distrito Nacional. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El reto tuyo los últimos días en la campaña, ¿a cuáles barrios tú tienes que ir? Y meterte ahí a hablar con la gente. Porque el target ya de una persona del estilo de Víctor Villanueva, Kimberly Tavera, Daniela Caminero, Manuel Cruz, no está infeliz, de Yaguate, pero los sectores más populosos que tiene el Distrito Nacional, ¿cuáles son esos barrios? La 1, la circunscripción 1. Sí, porque tiene muchos sectores populosos también. Tiene. A ver, si este blanquito lo conoce, vamos a ver. Mira, realmente, por primera vez en la historia, los partidos políticos han elegido el método de las encuestas.
En el caso del PRM eligió encuesta para los diputados, que es mi caso, lo cual te tengo que ser muy sincero, creo que me conviene porque es una especie de primaria abierta, una encuesta, porque pueden llegar al hogar de cualquiera, de que nos escucha, no importa la bandería política o la simpatía en cualquier tema. Entonces es una primaria abierta, lo cual me permite que el mensaje se difunda y que llegue a mucha gente. De hecho, y que la decisión esté en manos de mucha gente y no de un área de la población específica. Ahora bien, yo estoy en la circunscripción número 1 y como dices, hay una mezcla de todo, hay de todo. Si bien no es la circunscripción donde pudiéramos decir que hay el mejor estado, la mejor calidad de vida, porque la calidad de vida es un concepto por discutirse. El que está en Jarabacoa y amanece con esa temperatura puede pensar que esa es la mejor vida del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay aquí es que tenemos más interconexión, los medios, los servicios funcionan de manera más adecuada, más normalizada. Y bueno, acá sí, como dices, hay que meterse de la mano de las personas que allí residen, hablar en el idioma que ellos hablan. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, la empatía, el amor al prójimo, la solidaridad, la tolerancia, el dar la mano. Si yo he podido de algún modo agenciarme anuncio, ¿por qué no puedo a través de mi influencia crear que a unos niños que están terminando un campamento se les pueda hacer la fiestecita de despedida, o en un torneo llevar la bola de basquetbol, o en un barrio ahora con este tema llevar unos camiones porque no se puede cruzar la calle para que de todo de bomba, para quitar el agua, para sacar el agua y poder regularizar el paso de una vía en lo que el ayuntamiento llegue y colaborar como cualquier ciudadano, ¿por qué no hacerlo? Entonces, no es que esté, yo no puedo condenar el hecho de que alguien decida hacer una política más clientelar o no. Eso se respeta y en mi caso no será muy fuerte, pero tendremos que adecuarnos también. Sí. Jorge, adelante, Víctor. No solo lo clientelar, también estamos que el Distrito Nacional es la capital política del país y financieramente también. Hay muchas dinámicas dentro del Congreso que también van a los grandes capitales, al sector productivo, al sector financiero, a ese andamiaje de predominio que tiene el país. ¿Cómo tú vas a hacer la correlación entre el interés colectivo y los intereses sectoriales? Mira, la realidad es que cuando yo sea electo voy a ser el diputado de todos, de casi, creo que, no sé si Kimberly recuerda bien, son como 400,000 electores, 500,000, que tiene solo la circunscripción número 1 del distrito. Y lo voy a hacer de todo. Y en el caso mío, que no, como soy abogado de ejercicio, creo que conozco un poco de muchas cosas, sí. Pero también no estoy, no defiendo un interés, un poder fáctico específico. Me siento muy cómodo. Creo que de llegar al Congreso, más que tener el problema de dividirme entre lo que de dilemas entre lo colectivo y lo individual de un sector específico, creo que puedo servir de puente. Las relaciones que he creado dentro del sector privado por los últimos 25 años pueden funcionar perfectamente en el Congreso Nacional, en cualquier comisión que yo integre. A mí me gustaría la de educación realmente en el Congreso. Por un tema, sí, porque hay un tema ahí de la familia y creo que donde más se puede trabajar y devolver a la familia su espacio de preeminencia, que creo que lo debe de tener y que lastimosamente, producto de la necesidad de tener que proveer económicamente, los padres han tenido que elegir en tiempo de calidad y sobre el tiempo de cantidad, porque sí. La verdad que la familia no es la de los 80, 70, donde lo era todo, claro. Donde casarse, comprar una estufita, tener los primeros hijos era como el sueño y el objetivo de todo el mundo. Eso hay que devolverlo a la sociedad. Ahora no, Jorge, ahora hay que comprarle iPad a los muchachos para que vayan. Vamos, Manuel. No, Jorge, quisiera preguntarte lo siguiente. Mira, en el Congreso hay de todo. El Congreso es la máxima representación de la sociedad. Hay legisladores buenos, hay otros que son muy buenos, hay otros que no sirven ni firulá y se lo come siquiera. O sea, eso hay de todo allí, ¿verdad? Pero pienso que de manera generalizada lo que más hace falta en el Congreso es que los legisladores entiendan el rol de ser fiscalizador. Yo sé que cuando uno tenga un partido político, el concepto de que se barre para adentro, que yo qué cosa, claro. Que tú no vas a dinamitar tu propio partido, uno entiende todo eso. Ahora, oye, te estamos pagando un salario para que tú seas fiscalizador del Ejecutivo y de otras áreas. Entonces, tú estás en disposición, Jorge, de convertirte en un legislador diferente, llegar allí a asumir tu... Dice, bueno, yo sé que mi partido debo cuidarlo, pero el pueblo me eligió también para ser fiscalizador. Ese es el principal problema de hoy, yo pienso, en el Congreso. Mira, tú sabes que la respuesta a tu pregunta quizás no es tan simpática, pero yo no voy a huir de contestarla, porque la verdad es que es una pregunta muy bonita.
Mira, cuando unificamos las elecciones, recientemente, no hace tanto, ¿no? Para que fueran el mismo año, las congresionales municipales con las presidenciales, yo notaba eso que vienes de decir. ¿Y qué? Que la ventaja que tenía la división era que de algún modo la correlación de fuerzas variaba y se tenían, obligatoriamente los gobiernos de turno tenían que lograr unos consensos con la oposición. Y el trabajo del legislador opositor o de gobierno respondía a una dinámica mucho más interesante, mucho más importante y mucho más fácil de hacer ese trabajo que tú dices. El trabajo de fiscalizar y no obstante estés en tu mismo gobierno. Mira, es un reto. A mí me han preguntado en muchos programas que por qué, por ejemplo, el PRM, teniendo la mayoría parlamentaria, no ha podido impulsar una serie de cuestiones de ley. Eso de verdad, lo que yo he dicho es, bueno, mira, cuando yo llegue allí trataré de que no sea así, trataré de empujar a que esa mayoría se exprese adecuadamente y que si falta algo de la oposición, pues que lo conquistemos, ¿no? Pero mira, eso de ser legislador con un gobierno de tu partido, ese es un dilema, lo viviré por primera vez, porque nunca he sido legislador, pero la verdad es que, como lo decía, yo me debo a los electores, a los 400, 500 mil electores del Distrito Nacional que van a expresarse. Kimberly, que mira el tiempo, dale Kimberly. Una pregunta muy interesante. Jorge, yo siempre a los que vienen aquí del Distrito Nacional, que son la mayoría, les pregunto, sí, que la realidad política del Distrito Nacional no es el resto, que quizás el 85% del resto del país o quizás el 95% del resto del país. Sin embargo, cuando tú hablas de ese congreso, un congreso de 190, ¿verdad? Allí está la gran mayoría. Entonces se encuentran con la situación de un Distrito Nacional que entiende, que conoce la realidad de su país y que no la conoce, con el verdadero liderazgo, que es el liderazgo del 95% del país, que está conectado con las necesidades de la gente, con la que la campaña de nosotros, que hacemos campaña en sectores de gran vulnerabilidad, aún en la misma provincia de Santo Domingo, como es el caso de Pedro Brán, La Guayiga, Los Alcarrizos, en el caso de mi esposo Jason allá en Boca Chica, en las fronteras de las provincias donde está la mayor cantidad de gente en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué piensas tú hacer? Porque tú estás hablando de empujar leyes, ¿verdad? Las leyes son para todos los dominicanos, aunque tú vayas a ser electo por el Distrito Nacional, la circunscripción 1. Por esas leyes que conectan con el resto del país y que generalmente los legisladores del Distrito Nacional están desconectados, no les interesa para nada y lo que viven es haciendo discurso allí, tienen un liderazgo de cartón y por eso se les hace muy difícil mantener un liderazgo. O sea, tú vas a romper con ese liderazgo de cartón, vas a establecer un vínculo con los legisladores que representan el resto del país y con las leyes que benefician al resto del país, o te vas a mantener en la costumbre de ese cacicazgo del Distrito Nacional, intolerante, falso. Vamos, Jorge. Mira, contra eso precisamente, ella cree que así como dije que yo sería el legislador, sería un legislador que representa casi 500,000 de votos de electores de la circunscripción número 1 del distrito. Yo soy un legislador del país. O sea, yo no puedo pasar por alto que la decisión que yo tomo cuando levanto la mano o no, o cuando opino en el Congreso, impacta a Pedernales, como impacta Piantini o Honduras. Claro. O sea, eso es así. Pero déjame decirte algo, muy por el contrario de las personas que tú identificabas ahora con ese discurso intolerante. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen en el interior es de héroes. Y creo que de algún modo lo que habría que hacer es que nosotros los que representamos los lugares con más población, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, porque hasta hace 20 años éramos hermanitos, la provincia y el distrito éramos uno solo. Quizás si no se hubiese dividido, la pregunta tuya no se hubiese generado necesariamente, porque es la división que genera ese elitismo del Distrito Nacional, sin lugar a dudas es así. Pero yo creo que los lugares donde hay más población, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, La Vega, Santiago, entiendo que Puerto Plata, San Francisco de Macorís, los legisladores que debemos de ser algunos 40, 50, 60, no recuerdo bien, si lo sumamos todo, debemos de entender esa realidad, entender que no se puede ver la política desde lo cosmético o lo bonito o desde todas las calles pavimentadas del perímetro central del Distrito Nacional. No, esa no es la política general del país. Estoy de acuerdo contigo. Y lo bueno que pueda venir de algún legislador del interior, no solo de mi bancada, sino de otras bancadas, porque vamos a reconocer, lo bueno puede venir de cualquier bancada. Exacto. Y esa política de abortar lo que venga de bancadas distintas, eso es un ejercicio muy pesimista y que nada ayuda al beneficio del país que todos queremos sacar adelante.
agradecer de verdad y Me gustó tu desearte respuesta, Jorge. desearle éxito a Jorge. ¿Cuáles son los amigos de Jorge en el PRM para ver por dónde clave? Jorge, ¿cuáles son tus grandes amigos? Cuidado, Es amigo de todos, no caiga en gancho, no caiga en gancho. No, pero yo lo respondo. Son ¿Cuáles son sus amigos? Amigos de todos. ¿Cuáles son sus amigos en el PRM? Con una sola palabra. Vamos a ver. Todos. Gracias a Jorge, amado. Ese gancho. Éxitos en el proceso Éxitos para interno. Jorge, Gracias. un tremendo candidato. Esperamos que el amado. Distrito Nacional, en la circunscripción Suerte, 1, ¿verdad? suerte. Te sepa valorar. Buenos Mi amor. candidatos tiene. Hermano. Hay muchos buenos, sí, eso es así.